Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un privilegio estar al frente de esta congregación. El tema de esta tarde, el tema que el Señor nos ha dado para la prédica de hoy, aún no es el fin. Solo es principio de dolores. Ese es el tema que ya está puesto en la pantalla. Y los textos bases están en Mateo 24, 7 y 8. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pido creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Mateo 24, 7. Cuando todos lo tengan, digan amén. Dice Mateo 24, 7, Reina Valera 1960, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y oiga como dice el 8. Y todo esto será principio de dolores. Santo Papá. Pero sigamos leyendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y oiga como dice el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, dice el 11, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, dice el 12, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Glorioso Dios. Miren, yo estaba durmiendo y como a las 4 de la mañana yo desperté con una gran inquietud. Abrí mi teléfono y encontré mi Biblia, y al encontrar la Biblia me llevó a este pasaje que acabamos de leer, y lo comencé a leer y sentí como un balde de agua que me estaba cayendo encima. Y de repente volví a apagar el teléfono, lo cerré y traté de buscar otra vez nuevamente el sueño. Y no quería pensar en lo que estaba leyendo. Pero no pude concebir el sueño de nuevo
Y más tarde, como a las 9 de la mañana, le pregunto al Señor, Señor, ¿cuál es la prédica para este domingo? Y me llegó al pensamiento lo de la mañana y el susurro en mis oídos diciendo, ya te la mostré a las 4. Santo papá, el Señor me reveló esta prédica en ese sueño y por eso la he traído a ustedes para compartirla. En estos textos, amados hermanos, Jesús describe un periodo de agitación y de persecución a todo el mundo, así como una gran profanación del templo. Jesús también, amados hermanos, habla de una tribulación que se acortará antes de su regreso como rey y juez. Pero miren, este versículo, Jesús dice, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino. Ahora, amados hermanos, Jesús añade la idea de que comenzaría a verse una grande lucha, luchas internacionales, desastres naturales y crisis económica en toda parte del mundo. Si nos ponemos a mirar, si observamos lo que está pasando alrededor nuestro en el mundo, es lo mismo que dicen los textos que acabamos de leer ahora, ¿sí o no? Entonces, muchas personas viendo estos acontecimientos, viendo todas estas cosas, tienen en su pensamiento que ya llegó el fin. Pero nuestro amado Jesús lo dejó muy claro en las Escrituras y nos dice que ni los discípulos, o mejor dicho, ni nadie sabrá el momento del fin. Por eso, nadie debe concluir que ya el fin ha llegado. No, amados hermanos, esa conclusión no debe de existir solo basado únicamente en estos tipos de acontecimientos, que son acontecimientos que según las Escrituras van a ocurrir en el mundo. Jesús, amados hermanos, dijo en el versículo anterior que tales cosas tenían que pasar, que tales cosas tenían que suceder. Oigan bien, en el versículo anterior, él dijo que tales cosas debían que suceder. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito para poderlo leer. Cuando lo tengan, por favor, Mateo 24:6, digan amén. Glorioso Dios. ¿Ya lo tienen? Ya está en la pantalla. Mateo 24:6 en la versión de la Reina Valera 1960 dice, y oréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cómo fue que dijo? Pero aún no es el fin. Santo papá. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué el Señor dijo que no era aún el fin? Más adelante, amada iglesia, hablaremos en más detalle de esa pregunta. Pero por ahora sigamos adelante y en el versículo, amados hermanos, que Jesús se refiere a esta guerra que acabamos de leer en el texto base, él sigue diciendo, todo esto será solo el comienzo de dolores. Mateo 24:8.
Y al decir que habrá peste y hambre, terremotos en diferentes lugares, Jesús dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí, amados hermanos, Él lo afirma, aún no es el fin. Entonces, el tipo de cosas que Jesús menciona en esta parte no son las cosas que marcan las señales específicas de un final. Son cosas como los falsos mesías, las pestes, las hambres y terremotos que ciertamente han marcado la historia desde el tiempo de la ascensión de Jesús, pero no eran señales, amados hermanos, específicas del final. En efecto, Jesús dijo que sucederán catástrofes, pero estas no son señales de un final. Oigan, en medio de cualquier guerra, en medio de cualquier gran hambruna, en medio de cualquier gran terremoto, es natural creer que el mundo esté llegando a un final. Pero Jesús dijo que hay señales mucho más específicas que indicarán su regreso, y estas Él mismo la describe aquí en las Escrituras. Miren, un claro objetivo de este capítulo es prevenir el entusiasmo prematuro sobre su llegada. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Por eso, al decir, y todas estas cosas son solo el principio de dolores, aunque ninguna de estas cosas, aunque ninguno de estos eventos, amados hermanos, son señales específicas del final, colectivamente estos son una señal. Pero oigan, cuando Jesús describe estas calamidades como el principio de dolores, literalmente Él las llamó el principio de los dolores de parto. Toda madre sabe cuál es ese síntoma, ¿sí o no? Entonces, así como es verdad de los dolores de parto, debemos esperar que las cosas ya mencionadas, tales como la guerra, las pestes, las hambrunas, los terremotos, etcétera, etcétera, se vuelvan más frecuentes en medio nuestro y más intensa antes del regreso de nuestro amado Jesús. Y esto es sin que ninguna de ellas sea esa señal específica del final de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Al decir el principio, tal acumulación de horrores podrían parecer a los inexpertos, a los que no escudriñan las Escrituras, que ya es el final, que ya llegó, por lo cual se le hace esta observación para prevenir el pánico de ellos, para que no tengan ese temor y piensen que ya llegó el fin. Por eso, al decir entonces, os entregarán para ser afligidos y os matarán, miren, en el periodo de tiempo después de que Jesús sube al cielo y antes de que Él venga nuevamente, nosotros como cristianos debemos de esperar de ser perseguidos. Digan bien, debemos de esperar de ser perseguidos. Pero aquí
en esta persecución hay algo muy importante para cada uno de nosotros, pues esto puede hacer que nosotros, como seguidores de Jesucristo, creamos que el final está cerca, pero tampoco es una señal específica de su regreso. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Más bien, amados hermanos, ellos nos entregarán a la aflicción con una osada figura retórica, y la hipérbole aquí es una figura literal que consiste en exagerar un aspecto o una característica de la persona o de las cosas. La aflicción, amados hermanos, aquí es una aflicción personificada a cada uno de nosotros. Y como le dije, seremos entregados a la misma mano de la aflicción para ser atormentados. Atormentados por todo tipo de métodos, por torturas inventivas, y seremos aborrecidos por todas las naciones por causa de su nombre. Así lo afirma nuestro Señor. Pero miren, estos versos que hemos citado en la tarde de hoy, pocas veces lo citan en estos días. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Será porque estamos viviendo en un contexto donde se preocupa a toda costa eliminar las ofensas del cristianismo y no queremos ser de ninguna manera rechazados? Santo Papá. Ahora bien, amados hermanos, nadie es un secreto que algunos cristianos en este tiempo buscan la gloria de los hombres. Sí, hermano, algunos cristianos lo que andan buscando es la gloria de los hombres, y en vez de ser fiel a la misión de nuestro Señor de ir a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, llamando a los pecadores al arrepentimiento para que no sigan pecando, para que entren en el reino. Ahora muchos lo que quieren ser aplaudidos por el mundo, por ese mundo que crucificó a Cristo, y van a las entregas de los premios, van a las emisoras radiales, a las televisoras, etcétera, etcétera, a todo ese tipo de lugares mundanos, y siempre buscan una excusa, siempre buscan un pretexto. Santo Papá. Miren, Jesús también le dijo a sus discípulos que oren para que no tengan que viajar durante el tiempo de invierno o en día de reposo. También Jesús les dijo a sus seguidores que debían de estar preparados para su regreso, ya que nadie sabe cuándo Él volverá. Pues miren, será un periodo de mucha agitación y de persecución mundial para cada uno de nosotros los cristianos, y así como una profanación del templo, aunque muchos dicen que ya ha comenzado a profanar el templo, que hay algunos presidentes que ya están tratando de reconstruir un nuevo templo. Jesús también habló, amados hermanos, de una tribulación que se acortará
antes de su regreso como Rey y Juez Supremo. En este versículo, amados hermanos, tenemos que entender lo que Jesús dice. Sí, hermano, tenemos que tener el entendimiento de lo que nuestro Jesús hace en esa profecía de levantarse naciones contra naciones, reino contra reino. Porque para nadie es un secreto que eso está aconteciendo en el mundo en estos días. Ya estando escrita esa profecía de que se levantarán naciones con naciones, la estamos mirando, la estamos viendo en estos momentos, pues muchos países están en guerra, ¿sí o no? Y a lo mejor muchos piensen que son guerras sin motivo, pero Dios, el Todopoderoso, la está permitiendo. ¿Por qué? Porque son cosas que están en la profecía de la Biblia y son profecías que no se van a brincar, que tienen que cumplirse un escalón para subir el otro escalón, para poder ver la gloria de nuestro amado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él no va a romper ese orden profético de la llegada de Jesús. Jamás ni nunca Él va a romper ese orden. Todo esto tiene que acontecer primero antes de que Jesús regrese. Miren, hay unas imágenes que nuestro productor ha sacado para que veamos todo los acontecimientos. Si usted no lo ha visto, que está pasando en el mundo, él la va a poner al final de esta prédica, donde en California hay fuego intenso, en Israel mucho bombardeo, en Ucrania y Rusia han tenido un conflicto de más de un año, muchas personas muertas, temblores en la China, enfermedades que ya han salido de su control, temblor en El Salvador, en fin, muchos dolores de parto que están aconteciendo. Sí, hermano, pestilencia, enfermedades, hambre, terremoto en diferentes partes del mundo. Y la Biblia lo dice. Y yo me llevo de lo que dice la Biblia, que en estos últimos tiempos eso va a acontecer. Tenemos que entender, amados hermanos, entonces, que todas estas cosas que están aconteciendo solo son principios de dolores que nos entregarán para ser afligidos y nos matarán y seremos aborrecidos por todas las naciones solo por la causa de su nombre. Santo Papá. Pero miren, hay una observación y petición de parte de Dios para cada uno de nosotros sobre el invierno. Todos sabemos que el invierno siempre es duro, ¿sí o no? Y Jesús también dijo a sus discípulos que oren para que no tengan que viajar durante el invierno o en días de reposo. Lo voy a repetir. Jesús también le dijo a sus discípulos que oren para que no tengan que viajar durante el invierno o en días de reposo. Pero muchos, lamentablemente, hacen lo contrario. Oran para que no haya guerra. Y eso, amados hermanos, no va a detener esa oración, no va a detener la guerra, pues ya está en la profecía, ya está escrito. Por más que se arrodille el pueblo, por más que usted quiera dar rodilla, eso no fue lo que el Señor mandó. Él mandó
para que no le tome eso en invierno o en día de reposo. No para que usted le pida al Señor que cambie lo que ya está escrito en la Biblia. Ninguna oración, amados hermanos, va a detener esa profecía. Ya Jesús lo dijo, que deberíamos de estar preparados para su regreso. Oigan bien, Él lo dijo, que deberíamos de estar preparados para su regreso, ya que nadie sabe cuándo Él volverá. ¿Estamos claros con eso? Miren, el estar preparado es tener la lámpara llena de aceite para que nuestra lámpara esté encendida, como dice Lucas 12:35, del siervo vigilante. Vamos a buscarlo para poderlo leer. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Lucas 12:35, en la versión de la Reina Valera 1960. ¿Ya lo tienen? Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y dice el 36: y vosotros sed semejante al hombre que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y oiga como dice el 37: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya velado. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Y dice el 38: aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y dice el 39: pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y concluye el 40 diciendo: vosotros, pues, también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Santo Papá. Es de repente, amados hermanos, que Él va a regresar. Finalmente, hay algo que determina el fin y lo podemos encontrar en Mateo 24:14. Aquí está la respuesta de la pregunta que hicimos al principio. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Mateo 24:14. Vamos a leer en dos versiones. Vamos a leer primero en la Reina Valera, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y miren cómo lo dice en la versión, traducción en lenguaje actual: el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo la haya escuchado. Santo Papá. No tener temor, amados hermanos. Jesús lo prometió, que antes del fin el evangelio será predicado en todo el mundo. Pero oigan esto: las persecuciones, los falsos profetas y la degradación en general de la sociedad no evitará el esparcimiento del evangelio. Algunos afirman que esto ya ha sucedido y que por lo tanto el final de la era está a un paso. Pero miren, esta conclusión está abierta
a una gran duda. Todo depende del significado de las palabras para un testimonio. Oigan, la iglesia debe de tomar esto en serio. Ese es su deber. Sin embargo, Dios aseguró que todo esto sucedería. Para terminar, amados hermanos, hay un mensaje en Apocalipsis 14:6, donde Juan vio un ángel que estaba volando. Vamos a buscarlo para leerlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Apocalipsis 14:6, en la versión de la Reina Valera, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Y oiga como dice el 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo fue que dijo? Porque la gloria de su juicio ha llegado. Santo papá. Miren, si podemos notar, esa es la última llamada al arrepentimiento antes de que comience el juicio. Las oportunidades, amados hermanos, se acaban. Es el momento de reconocer que nuestro Dios es el soberano de este mundo, el único que merece la gloria y la adoración de sus criaturas, y que el maligno, Satanás, es solo un impostor ilegítimo. Entonces, amados hermanos, nuestro reloj del fin es cuando todo el mundo haya escuchado la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Dios le siga bendiciendo rica y abundantemente, y vamos a orar para así ser despedido en esta tarde en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que en esta tarde fue expuesta. Gracias, Señor, porque sabemos que tú andas con nosotros en cada momento y que tus palabras son verdades día tras día. Nos has enseñado, Señor, en esta preciosa tarde que todavía no es tu fin, porque hemos entendido que tu palabra no se ha escuchado en todas partes del mundo. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros, los que te tememos. Bendiciones, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, si el Señor lo permite. Buen provecho. Buenas tardes. Tú dijiste ir y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Tú dijiste ir y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar.
Dile conmigo así: Señor, heme aquí, que dispuesto estoy. Anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Vamos a decirle todos ahora sí: Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar, usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Tú eres la verdad, Señor, y yo quiero llevarte a todo lugar, llevar tu palabra, Señor. Tú dijiste ir y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar, sí, Señor, cuánto les amas y les quieres salvar. Díselo otra vez: tú dijiste ir, predicar y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser, sí, Señor, pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices: Señor, heme aquí, oh sí, que dispuesto estoy. Anunciaré tu muerte y que vives hoy, sí, Jesús, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Vamos, cántalo conmigo, vamos a decirle así: Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero llevar, usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú, Señor, pues tú eres la verdad. Jesús, yo quiero llevar a las naciones